Ok, aleluya. Gloria a Dios. Buenos días, gracias por venir o ponernos atención en esta mañana. Lo que es vía internet, está funcionando lo que es Livestream y Instagram. Estamos teniendo un poquito de dificultad para conectar el canal de YouTube, pero vamos a seguir tratando mientras estemos considerando esto, pero por ahora sé que en Livestream y lo que es el canal de Instagram están funcionando. Le doy las gracias por su atención, por toda la gente que es fiel en estos tiempos de lo que es de usar nuestros medios de comunicación a través del internet para predicar el sermón, los sermones y los estudios bíblicos, y le damos las gracias por su fidelidad. Vamos a lo que es continuar a lo que es nuestra serie de estudios bíblicos, escuela dominical, en base a lo que es Efesios capítulo 6. Un anuncio que quiero dar antes de lo que es comenzar. Si usted me está poniendo atención, necesito por favor que me ponga atención en esto. La semana que viene va a ser lo que es Semana Santa y lo que es, vamos a celebrar el día de lo que es resurrección como iglesia. Si usted le gustaría tomar lo que es la Santa Cena junto con nosotros, lo que va a pasar es que vamos a estar mostrando el servicio celebrando el día de resurrección, las Pascuas, por el internet. Y lo que vamos a hacer todos juntos, vamos a estar lo que es tomando la Santa Cena. Y la manera que lo vamos a hacer es que vamos a mandarle a usted por correo lo que es el jugo de uva y lo que es el pan, para que todas las personas tengan lo que es acceso a tomar la Santa Cena juntos con nosotros. Y esto es el plan, esto es la manera que lo vamos a hacer. Si usted le gustaría tomar la Santa Cena con nosotros, necesitamos que le mande un correo, un texto a Zach, el door director, mi yerno, y necesitamos que le mande un texto con su nombre, su dirección de casa, donde quiere que le mandemos por correo esta semana, y necesita mandarle en el texto, necesita mandarle lo que es cuánta gente en su hogar va a tomar la Santa Cena, ¿okay? Si lo puede hacer, y si usted tiene algo para anotar, por favor anote. Si no tiene el número de teléfono es Zach, anote lo que es este teléfono, por favor. El número es 928-533-6185. Lo voy a repetir una vez más. El teléfono es 928-533-6185. Ese es el número de Zach. Y si usted le puede mandar dos cosas, necesita mandarle su dirección de casa donde usted quiera recibir el correo para que reciba lo que es el jugo y lo que es el pan. Y número dos, necesita mandarle lo total. ¿Cuánta gente va a lo que es estar tomando la Santa Cena en su hogar? Entonces, si nos puede ayudar en eso, va a ser de grande bendición. Si no, en último caso, si no sabe el teléfono de lo que es Zaca, usted puede lo que es mandármelo a mí y yo se lo puedo mandar. ¿Ok? Y eso va a ser de grande bendición. Vamos a continuar lo que es nuestra serie de estudio bíblico. Hemos estado enfocándonos en lo que es el libro de Efesios capítulo 6. Estamos considerando el tema de la armadura de Dios y nos hemos estado enfocando en Efesios capítulo 6. En el versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo
y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies del celo por anunciar el evangelio y la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. Versículo 17, hablamos esto la semana pasada. Tomar el yelmo de la salvación, que otra palabra es el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, que estamos enfocándonos y hemos estado enfocándonos en estas últimas semanas en Efesios capítulo 6, y hemos estado considerando lo que es esta escritura a luz de lo que es el conflicto espiritual para nuestras vidas en lo que se refiere al caminar con Dios. La semana pasada tocamos el tema de lo que es el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación. Esta mañana vamos a considerar, amén, la otra parte del versículo 17. Y eso es, donde el apóstol Pablo dice, y tomad la espada, está hablando de tomar el yelmo de la salvación, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que esta mañana vamos a enfocarnos en lo que es la espada del Espíritu. Amén. Esta es una interesante palabra para considerar. La palabra espada aquí en su lenguaje original es muy interesante considerar. Es la palabra makaira en griego. Y lo que esa palabra significa, quiere decir que esto es una espada, y es una espada corta. Es más, dice que es una daga. O sea que cuando uno se pone a pensar en lo que es una espada, muchas veces en nuestra mente tenemos la idea de una espada de un samurái, de una espada de algo largo, y hay diferentes espadas, obviamente, y aún los soldados romanos usaban diferentes espadas para diferentes conflictos. Ahora, esta palabra específica que el apóstol Pablo nos dice, en lo que envuelve la armadura de Dios, recuerde, estamos hablando de la armadura de Dios, está hablando de toda la armadura que un soldado, amén, romano prácticamente tenía, lo está ilustrando como el pueblo de Dios. Nosotros estamos, amén, o podemos vestirnos espiritualmente hablando, a lo que es con una armadura. Él dice que en esta parte de la armadura tenemos un arma que es disponible, está disponible para nosotros, que podemos usar en este conflicto espiritual. Y eso es de tener la espada, que él dice, la espada vendría a ser en la cristiandad, en lo que es caminar con Dios, la palabra de Dios. Interesantemente, usa la palabra espada en el aspecto de una espada corta. Ahora, esto es algo interesante considerar, porque obviamente, por ser una espada corta, lo que está hablando lo que es usar esta espada en un conflicto cercano. Ya hemos considerado que el conflicto es espiritual. Hemos considerado que la guerra nuestro contra sangre y contra carne. Hemos considerado que Pablo nos explica las dimensiones, lo que envuelve esta guerra, este conflicto, huestes espirituales, potestades. Y hemos considerado también que parte de este conflicto el enemigo nos tira dardos, nos tira flechas, y la manera Pablo nos enseña cómo nosotros podemos apagar estas flechas o proteger nuestras vidas de estas flechas. Sería de tener parte el cinto de la verdad, el calzado, sería de tener la coraza, lo que nos protege, nuestros órganos vitales. Y también Pablo nos recuerda que tenemos, amén, lo que es un escudo en nuestro caminar con Dios, y eso se llama fe. La fe,
amén, nos ayuda a lo que es protegernos de las flechas, de los dardos que vienen encendidas del enemigo. Ahora, eso eran ataques de lejos. El enemigo nos tira dardos, nos tira flechas que nos afectan, tienen la habilidad de afectar nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Hemos aprendido que son inspiradas estas flechas del infierno, están encendidas, amén, con fuego del infierno. Pero ahora Pablo nos trae a un tema diferente, un poquito más interesante aquí, con respecto a este conflicto espiritual. Y esto es que ahora dice, tú tienes una espada, no nada más tienes un escudo, tienes una espada. Y esta espada es una espada corta. Esto quiere decir que va a haber momentos en este conflicto espiritual donde el conflicto no va a ser lejano, va a ser en contacto cercano, va a ser en una lucha. Es más, si usted recuerda, estudiamos el tema de esto, que Pablo dice no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Quiere decir que esto es un contacto físico o un contacto, amén, de un conflicto, y es un contacto cercano. Y Pablo dice, en este conflicto vas a necesitar lo que es esta espada. Y esta espada no es una espada grande, es una espada corta, cercana, algo que te va a ayudar para lo que es defenderte y ayudarte a obviamente estar firmes. Ahora, Pablo nos explica aquí que la espada esta es la palabra de Dios. Y voy a considerar esto porque esto es interesante de notar, que Pablo nos dice que si nosotros vamos a estar firmes en el día malo, en los conflictos espirituales contra nuestra vida, vamos a tener que entender el valor de lo que es la palabra de Dios. Vamos a tener que aprender cómo la palabra de Dios nos enseña, es un arma. Es un arma que si la aprendemos a usar en su correcto propósito, nos va a ayudar tremendamente a lo que es sobrevivir los ataques del infierno y lo que es también estar firmes cuando todo acabe, estar en victoria. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que como iglesia, como pueblo de Dios, Dios no nos dejó solo. La Biblia nos enseña que Dios nos da, amén, las herramientas, las armas, todos los medios para nosotros poder vencer, poder vivir en victoria. Yo entiendo que la vida cristiana es un caminar con Dios y son etapas. Tenemos momentos de victoria, momentos de lo que es contratiempos y tiempos difíciles. Pero la voluntad de Dios para nosotros y para usted, como hijo o hija de Dios, es que usted viva en victoria. Dios quiere, Dios desea, la voluntad de Dios es que usted viva en victoria. Y Dios nos dio sus medios, nos dio herramientas, nos dio armas para que todos nosotros podamos caminar nuestra vida en victoria. Nos dio la unción del Espíritu Santo. Y en este momento aquí Pablo nos dice que parte de lo que Dios nos da para vivir en victoria es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios literalmente la ilustra a una espada, para que cuando tú entres en un combate espiritual puedas usar la palabra de Dios de una manera efectiva para que te ayude a caminar en victoria y al fin de todo estar firme. Ahora, la palabra de Dios no es, y aquí no nos está diciendo Dios o Pablo bajo la unción del Espíritu, él no nos está diciendo que la palabra es una espada para que tú y yo usemos esa espada y vayamos y cortemos a gente. Tristemente, hoy en día en nuestra generación hay gente que, amén, es lo que hace. Usa la palabra de Dios para cortar, a causar daño y abusar de gente y excusándose que ellos se dicen que la palabra de Dios es una espada y voy a machetearte, voy a cortarte. Eso no es lo que está hablando aquí, ¿ok? Lo que está hablando aquí es que Dios nos dio su palabra para que nosotros la podamos usar efectivamente. Y esa manera va a determinar cómo tú termines este conflicto. Ahora quiero mirar segundamente esta mañana
de lo que es el mensaje primordial. Aprendimos que el enemigo en momentos nos tira dardos, flechas de lejos. Son ataques inspirados del infierno que van a venir contra tu mente y tu corazón para quizás atacar tu fe, para causarte duda en tu caminar con Dios. Y esos son ataques que vienen de repente y son del infierno. En este momento, Pablo cambia aquí el enfoque y nos dice que ahora este ataque muchas veces va a ser más cercano. Y si tú sabes algo de conflictos, sabes algo que muchas veces los ataques eran de lejos, con armas de alcance lejanos, y también otras veces había conflictos cerca donde el soldado iba y luchaba, y en esa lucha necesitaba tener un arma para poder defenderse y atacar. Y en este caso, Pablo dice, esto es como la espada del romano, una espada corta, que si la aprendes a usar efectivamente, no nada más va a tener la habilidad de causar daño a tu oponente, que en este caso sería el enemigo, el diablo, no gente, pero el diablo, acuérdese, el conflicto es espiritual, pero también va a tener la habilidad de lo que es defenderte y ayudarte a sobrevivir el conflicto. Años atrás el pastor Greg estaba hablando de esta escritura y él dijo un comentario que dice que en este caso, en Efesios capítulo 6, cuando Pablo está hablando de la armadura de Dios y habla de la espada siendo la palabra de Dios, él dijo un comentario que, amén, esta espada necesariamente no está hablando aquí de ataque, sino de defensa. Y la razón era para poder entender el contexto, porque si recordamos, el apóstol Pablo dice, para estar firmes, cuando todo este conflicto termine, tú puedas estar firmes. Y esto es algo poderoso, que la palabra de Dios puede ayudarte a defenderte de lo que es ataques demoníacos. Ahora, algo que me llamó la atención estudiando esta escritura, es que cuando Pablo habla del concepto de esta armadura, la única arma que Pablo identifica aquí es la palabra de Dios, la espada. Todo lo demás te ayuda a ti como coraza, como armadura para defenderte. Estamos hablando del cinto, el casco, la coraza, el pecho te va a proteger. Pero ahora aquí nos da un arma y es la única arma que vemos que identifica y es la palabra de Dios. Y esto es la única arma que él identifica y por lo tanto obviamente nos enseña aquí que esto es lo único que tú y yo necesitamos. ¿Okay? Mucha gente dice, bueno, es que necesito más, necesito algo más que me ayude. No, lo que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios. Lo que tú y yo necesitamos para lo que es vencer, para estar en victoria, para vivir en victoria, para representar el reino de Dios, no necesitamos teorías de hombres, no necesitamos algo nuevo, un movimiento nuevo. Lo que tú necesitas es la palabra de Dios y eso es lo que te va a ayudar a ti y a mí a lo que es vivir en victoria. Ahora, haciendo un estudio de la palabra de Dios, la Biblia usa 3 diferentes palabras griegas cuando las escrituras se refieren a la palabra de Dios. Y esto es algo interesante que quiero considerar con usted, porque esto nos va a ayudar a entender aquí el primordial mensaje, el propósito del ¿por qué la escritura aquí nos dice que cuando vas a enfrentar un conflicto necesitas la palabra de Dios como espada? ¿Okay? Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos que hay 3 palabras griegas que la Biblia identifica como palabra de Dios o como la palabra de Dios. La primera palabra griega que la Biblia identifica es la palabra en griego que se dice o se pronuncia graphe. Y esto habla de la palabra de Dios con respecto a las escrituras, a lo que está escrito, a la palabra de Dios, la Biblia, que fue dada a nosotros, escrita para que nosotros la podamos entender. Es más, la palabra graphe literalmente significa documento, es un documento, es un escrito santo, literalmente es las escrituras. Y Pablo habla de esto en 2 de Timoteo capítulo 3.
versículo 16, dice, toda la escritura, ahí está la palabra grafe, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. O sea que la palabra escritura aquí, la palabra de Dios, toda escritura, toda palabra de Dios, está usando la palabra grafe aquí, nos ayuda a lo que es a corregir, nos enseña y es inspirada de Dios. Es más, Jesucristo usó esta palabra, Mateo 26, versículo 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Otra vez usa la palabra grafe de los profetas, entonces todos los discípulos dejándolo huyeron. O sea que otra vez vemos aquí la palabra de Dios en forma escrita, en forma de la Biblia, de la palabra de Dios escrita para ayudarnos. Es más, Jesucristo, después de resucitar de los muertos, le dijo a sus discípulos en Lucas 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escucha el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Otra vez, grafe, las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea que esto es algo que vemos cuando hablamos de la palabra de Dios. Recuérdese lo que vemos aquí. Estamos considerando cómo la palabra de Dios es una espada. La Biblia nos enseña que hay tres maneras, tres palabras que se refieren a la palabra de Dios. Una de ellas, grafe, está hablando de lo escrito, las escrituras. Lo segundo que la Biblia identifica es logos. Esa es otra palabra griega que nos enseña la Biblia que involucra la palabra de Dios. Y la palabra logos en griego literalmente significa algo dicho. Y lo que es la palabra de Dios y la expresión es a través de Jesucristo. Vemos esto que la Biblia nos enseña. Esto es el verbo, ¿ok? Grafe es las escrituras. Logos es la palabra de Dios en forma de verbo. Es el mensaje ya hecho. Y Juan capítulo 1 nos enseña esto. Es más, vemos que dice en el principio era el verbo. Ahí está, logos. Y el verbo, que es la palabra de Dios, era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 11, hablando del verbo, versículo 14, y aquel verbo, logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que aquí ahora la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es grafe, la palabra de Dios es logos y es ahora palabra demostrada lo que es para nosotros y esto es el verbo. Este es el mensaje de las Escrituras, el mensaje dado a través de la persona de Cristo, la verdad hablada. Que Hebreos capítulo 4, una escritura muy conocida que escuchamos nosotros, versículo 12, porque la palabra de Dios, ahí está hablando de logos, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne en los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que aquí está hablando una vez más, la palabra de Dios, esto es logos, y es penetrante, está viva, no está muerta. Sin embargo, hay otra palabra en inglés con respecto a la palabra de Dios. Está grafe, está logos, pero también hay una tercera palabra, y esta es la tercera que el apóstol Pablo habla aquí en Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y esta es la palabra griega que nosotros conocemos como rema. ¿Okay? Y la Biblia nos enseña que rema,
los diccionarios nos dicen, es la palabra de Dios en forma de declaración. Es un dicho, es la palabra hablada que es clara, que es declarada en un tiempo específico. Y quiero que me escuche porque aquí vamos a conectar todo esto. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que Efesios, vamos a regresar una vez más, capítulo 6, versículo 17, hablando de la armadura de Dios, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios. Ahora, rema es una palabra hablada que es viviente, que vive. Y es más específica y más particular en un tiempo y en un lugar. Es la palabra de Dios para usted en un momento específico. Quiero que escuche a alguien que estaba hablando con respecto a esta palabra rema. Esto es lo que él dijo, que dio una poderosa definición. Dice, la palabra rema describe algo que se habla claramente, hablado, algo que está vivo, algo que es inconfundible, es incuestionable, es algo que es cierto y es definido. La palabra rema lleva la idea de una palabra acelerada, una palabra de la escritura, ¿okay?, de grafe y de logos, a una palabra del Señor que es inspirada por el Espíritu Santo sobrenaturalmente en la mente de un creyente, haciendo que cobre vida sobrenaturalmente e imparta poder o dirección especial para ese creyente. Entonces, esto es lo que Dios nos está enseñando aquí. Esto es lo que Pablo nos está diciendo bajo la unción del Espíritu Santo, que con respecto a este conflicto espiritual, cuando tú te enfrentas contra fuerzas demoníacas, contra huestes, potestades, amén, gobernantes espirituales, Pablo dice, lo que te va a ayudar a ti y a mí sobrevivir este ataque, y no nada más sobrevivir, pero poder vencer, poder estar firmes al final de todo esto, es que tú sepas que la palabra de Dios es un arma, un rema, una palabra específica en ese momento de ataque. Es mucho más, amén, que lo que es conocer escritura, sino es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en ese momento para que te ayude a lo que es sobrevivir ese ataque espiritual. Esto es algo que podemos ver muy interesante. Es la palabra de Dios, involucra grafe, involucra logos, pero es la palabra de Dios para ese momento, en esa circunstancia que tú te encuentres. Ahora, Lucas capítulo 5 nos da una poderosa historia. Sabemos bien, amén, que la palabra de Dios nos dice en Lucas 5 que Jesucristo, amén, va a un lago y se encuentra con lo que es pescadores. En el versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Note esto ahora, versículo 4. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más. Fíjese bien aquí, ponga atención, mas en tu palabra, esa es la palabra rema en griego, echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto es algo interesante aquí, porque esto fue la palabra de Dios, rema, en un momento específico. Quiero que me siga, me ponga atención.
Sin duda, los discípulos, Simón, Pedro y sus amigos, habían llegado a un punto donde la Biblia nos dice habían pescado toda la noche. Habían trabajado toda la noche y no habían agarrado ningún pez. Y esto es mucho más que un hobby, esto es mucho más que una diversión. Esto era su sustento, esto era su vivir. Ellos eran pescadores, agarraban peces, lo vendían para apoyar a sus familias, para poder vivir. Esto era su trabajo. Y la Biblia nos dice que ellos van a pescar toda la noche y humanamente, físicamente, pescaron y estaban desgastados. No agarraron nada. Sin embargo, algo poderoso pasa aquí. Ellos en su desánimo y en su cansancio se topan con la palabra de Jesús, la palabra rema, en un momento específico de su vida. Y fue esa palabra, amado, que cambió las circunstancias de todo. Esto es poderoso, ¿ok? Porque esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Que la palabra de Dios sí es viva y es eficaz, pero es también la palabra en un momento específico, en una circunstancia específica, en un momento donde tú estás golpeado por la vida, por ataques satánicos. Acuérdate, como aprendimos la semana pasada, la última semana, donde el diablo te está confrontando, te ataca, te desanima, te ataca en tu mente, en tu corazón, te trata de mentir, te tira engaño, no vales nada, no les interesas a Dios tus problemas, estás completamente en todo ese conflicto espiritual que todos pasamos, tarde o temprano en la vida, todos experimentamos. Dios nos dice, Pablo nos dice, bajo la unción del Espíritu Santo, que Dios te dio un arma para defenderte. No nada más para defenderte, sino también aún para atacar. No a gente, pero al diablo, al enemigo. Y eso es la palabra de Dios. El rema de Dios en un momento específico. Y esto es algo que tú y yo debemos de considerar. Porque esto es lo que Jesús nos enseñó aún en su ministerio. Mateo capítulo 4. Vemos que la Biblia nos dice Jesucristo, impulsado por el Espíritu, va al desierto. Y la Biblia nos dice en el capítulo 3 que Él fue bautizado por Juan el Bautista y después también en el capítulo 4 es impulsado por el desierto. Y sabemos bien que ahí, en ese momento, es confrontado por el mismo diablo. No estamos hablando de un hueste espiritual, de un demonio, estamos hablando de lo que es el mismo diablo. La Biblia nos dice que en el desierto el diablo tienta a Jesús y hay un combate espiritual de muchos días. Y vemos que Jesucristo, amén, le habla a Satanás y Jesucristo dice unas poderosas palabras. Dice, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La manera que Jesucristo combatió al enemigo, la manera que Jesucristo se defendió de este ataque y amenaza espiritual contra su vida y su destino, fue a través de la palabra de Dios. Y vemos que en 3 ocasiones Jesucristo responde, escrito está. Él no le respondió, Él no se defendió contra el diablo acerca de un pensamiento, una teoría, lo que sus padres creían. No, Jesucristo dijo, no, escrito está. Y lo que vemos es que Jesucristo se defendió de ataques demoníacos a través de la palabra de Dios. Y esto va a ser crucial en nuestras vidas. Jesucristo no nada más conocía la palabra de Dios, pero Jesucristo, amén, profesó la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan. Esto está conectado con el Viejo Testamento. Esto es mucho más que un versículo de memoria para poder aparentar a gente. No, Jesucristo conocía las Escrituras, la palabra de Dios. Y en un momento específico donde su alma está siendo atacada al infierno, ahora la manera que Jesucristo se defiende de esta amenaza espiritual es que Jesús trae al diablo
a la palabra de Dios. Ve, el diablo constantemente va a atacar tu alma. Ya lo hemos hablado de esto. Y esto, Efesios capítulo 6 es un poderoso escritura, una poderosa que nos enseña esta realidad. Te guste aceptarlo o no, te guste entenderlo o no, amén, esto es una realidad. La manera que tú y yo nos defendemos, sí es del escudo de la fe. Ya pudimos aprender que la fe, amén, en Cristo, en la palabra de Dios, va a defenderte de estas flechas del infierno. La salvación en Cristo, amén, la justicia de Dios, todo esto tiene su parte, pero también Pablo nos dice lo que va ahora a ser un arma contra el enemigo, el diablo, es que es la palabra de Dios y tienes que aprender a usar la palabra de Dios para poder estar firmes. Jesús, en el libro de San Juan, capítulo lo que es 6, versículo 63, dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, una vez más, aquí rema, la palabra o las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Esto es poderoso. La palabra, las palabras que yo hablo son espíritu y son verdad. O sea que vamos ahora a regresar una vez a nuestra escritura. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, aquí está, tienes que tomar la armadura, la armadura, parte de la armadura es una espada, y eso va a usar, y muchas veces lo usamos para, gente lo ha usado para evangelizar. Vamos a ir a evangelizar, vamos a sacar la espada y vamos a usar. No está hablando, Pablo no está hablando aquí en el concepto de lo que es evangelizar. Aunque sí entendemos que cuando tú evangelizas es bueno saber la palabra de Dios y publicar la palabra. ¿Por qué? Porque vimos en Hebreos, es viva y es eficaz, penetra el corazón. Pero el contexto de Efesios 6 no está hablando aquí de la palabra de Dios para usarla para evangelizar, ir a las calles. Y está hablando aquí de tú usar la palabra de Dios, rema, en un momento específico que te va a ayudar a defender contra los huestes espirituales. Cuando el diablo viene y te ataca, cuando el diablo te desanima, te desalienta, cuando tú ves todo el miedo, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, cuando tú ves, amén, todas las malas noticias, los reportes que están saliendo del mundo, los medios de prensa, y el temor quiere robarte, y el diablo te susurre en tus oídos y te trata de convencer que no vales nada, que tu futuro es oscuro. ¿Qué es lo que te va a defender? ¿Qué es lo que te va a ayudar a defenderte de esos ataques? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a defender cuando tus emociones te engañen? Cuando aún tu corazón te condene. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios específica, rema, que muchas veces tú vas a estar y el Espíritu de Dios en un momento específico va a susurrarte sus promesas, te va a traer a memoria una escritura que has leído tú en un tiempo pasado. Y es por eso que es tan crucial estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el rema es crucial. Efesios capítulo 5. Una escritura muy conocida para matrimonios. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, una vez más, ahí en griego, es la palabra rema. Pablo nos dice aquí, está hablando del concepto del matrimonio, pero después nos dice que Jesucristo mismo santificó a la iglesia, la lavó con agua a través de la palabra. La palabra de Dios, especialmente cuando hablamos del concepto de rema, va a ser crucial para lo que es poder vencer al enemigo. Fue David que dijo unas poderosas palabras en Salmos 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Poderosas palabras.
fue en mi corazón. Yo guardé tus dichos, yo guardé tu palabra para no pecar contra ti. Esto es mucho más que reglas y qué es lo que puedo hacer y lo que es lo que no puedo hacer. No, amado, David dijo, esto es tu palabra. Y en mi corazón yo he guardado tu palabra para cuando la tentación vino, para cuando la tentación cayó, cuando el enemigo lo trató de destruir, él dice, no pequé contra ti. Proverbios 22, una escritura muy interesante, versículo 18, en una traducción muy clara para entender, dice, pues es bueno guardar estos dichos, está hablando aquí la palabra de Dios, en tu corazón, y tenerlos siempre a flor de labios. Es bueno guardar tus dichos, la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas la palabra de Dios en tu corazón, y muchas veces entras en un conflicto espiritual, va a ser el rema, la palabra de Dios en un momento específico y dado, que del Espíritu Santo va a poder susurrarte en tus oídos o en tu corazón, para lo que es poder vencer y para defenderte del diablo, defenderte de falsas doctrinas. Escúchenme muy atentamente, ya traigo a culminación esto. Estamos viviendo en tiempos donde hay falsas doctrinas por todas partes. Y si tú no te alimentas y te educas de la palabra de Dios, no estoy hablando de ir a un colegio, estoy hablando de tú tomar tiempo, de entender por qué crees lo que crees, por qué crees en venir a la iglesia, por qué crees dar tus diezmos, por qué crees en vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice, porque alguien te está mirando, o tú lo crees porque la palabra de Dios lo dice. Eso, amado, va a ayudarte aún en estos tiempos, amén, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo algo interesante. 1 Timoteo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Hay tantas doctrinas de demonios hoy en día, donde el diablo, amén, usa gente inspirada al infierno para lo que es hablar cualquier clase de basura espiritual. Y la pregunta es esto, ¿qué es lo que te va a ayudar a ti a estar firme? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros como iglesia, no poner atención a esas tonteras que están saliendo en el mundo y quedarnos firmes? ¿Qué es lo que va a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude, amén, y a aclarar tanta confusión? Es la palabra de Dios. Es grafe, es logos, es el rema especialmente, que cuando tú eres confrontado con lo que es falsa doctrina, tú puedes detectarla y decir, no, eso no es de Dios. Interesantemente, hablando de esto, y voy a cerrar con esto, esta última semana yo escuché, según una mujer profetisa que andaba hablando una profecía, tomando ventaja de la gente dolida de estos tiempos, llena de temor e incertidumbre, y según hoy en día en el mundo hispano surgió en el WhatsApp un mensaje según una mujer profetisa que se puso a profetizar que este miércoles pasado a las 8 de la noche Dios iba a bajar en el mundo y la gente se tenía que quedar encerrada en sus casas, porque la gente que dice que no estaba en las casas, que iba a estar en las calles, iban a morir, iban a ser juzgados con una plaga de muerte. Y lo que me asombró tanto a mí es cómo gente, aún en la iglesia, aún conociendo la palabra de Dios, le abrieron su corazón y creyeron a esta locura.
Y cuando llegó a mis oídos esto, obviamente yo inmediatamente, bíblicamente, pude juzgar, eso no es Dios. Dios no funciona así, Dios cuida. Yo estoy salvo por la sangre de Jesucristo. Yo esté adentro de mi casa o afuera de mi casa, estoy cubrido con la sangre de Jesús. Y lo que me llamó la atención es cuánta gente aún entretenió esto. Ay, Dios mío, me tengo que meter adentro de la casa porque si no el chamuquín me va a agarrar. Si tú crees eso, que no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Es más, yo tengo un mensaje para esa gente que en estos días se están hablando falsa doctrina. Deuteronomio capítulo 18. Esto es la palabra de Dios. Esto es el grafe, la palabra de Dios. Versículo 20. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Versículo 21. Tal vez digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos que esta no es la palabra de Jehová? Versículo 22, escuche, esto es la palabra de Dios. Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová, por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea que aquí Dios dice, ¿cómo sabes cuáles son falsos profetas? Profetas dados de Dios, simple. Si ellos profesan algo y no pasa, no toma lugar, no son de Dios, son falsos profetas. Y es más, bajo el Viejo Testamento Dios dice, esa gente no iba a vivir. Ahora, lo que esto nos enseña, esto es algo poderoso, que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. La palabra de Dios no puede ser alterada. Mi corazón no está en busca de un nuevo movimiento. Mi corazón está, amén, en la palabra de Dios, que es una espada. Es una espada, amén, que se usa efectivamente para defendernos de ataques demoníacos y de falsa doctrina, para defendernos de todo lo que el diablo tire en nuestras almas. Y cuando tú haces eso, el apóstol Pablo nos recuerda, podemos estar firmes. Quiero culminar, tengo 3 minutos, me quedan 3 minutos. Quiero culminar con un reto, porque estamos llegando a la culminación de nuestra escuela dominical de la armadura de Dios. Todavía vamos a hablar otro mensaje el domingo que viene. Pero quiero retarlo a usted. Quizás usted ahora está en cuarentena y tenga bastante tiempo en su casa. Tome el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Tome tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tenga una disciplina en su corazón. Yo entiendo que hacemos esto, hacemos lo otro, pero ahora la mayoría de nosotros tenemos más tiempo que lo que teníamos antes, y ahora podemos tomar tiempo para dedicar un poco de tiempo todos los días para encontrarnos con la palabra de Dios, para estudiarla, para meditar, para guardarla en nuestro corazón y pedirle a Dios, Dios, deja que tu Espíritu Santo me dé un rema. En un momento, cuando yo estoy en un cruce de camino y no sé lo que hacer, Dios, dame el rema, la palabra de Dios, para un momento específico. Dios, unge la palabra de Dios en mi corazón. Manda tu Espíritu Santo. Dame discernimiento. Expone falsa doctrina. Le quiero retar, aprenda la Biblia. Lea la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Cuando llegue Apocalipsis, vaya a Génesis una vez más. Y dese su corazón a darse completamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, esa palabra es viva y eficaz, y esa palabra va a salvar su alma. Quiero dar las gracias por su atención. Le recordamos martes, si usted puede entonarse con nosotros, martes 7:30 vamos a estar predicando en español. Y quiero recordarles, si usted le gustaría tomar la Santa Cena, mándele un mensaje a Zach, el Door Director. El teléfono es 928-533-6185. Mándele su dirección y mándele cuánta gente desea tomar la Santa Cena en su casa, para que nosotros agarremos su dirección y esta semana le mandemos todo lo que va a necesitar para tomar la Santa Cena. El próximo domingo vamos a tener un servicio hermoso. Gracias, Dios me los bendiga, y estamos despedidos. Dios me lo bendiga. Gracias.